Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar el sensor MAF del Nissan Tida, también llamado sensor de flujo de aire o caudalímetro, para verificar que funciona correctamente o ya está dañado. La función del sensor MAF es medir la cantidad de aire que entra al motor y así determinar cuánta gasolina se debe inyectar para que el motor funcione correctamente. En la mayoría de autos está ubicado en el conducto de aire entre el portafiltro y el cuerpo de aceleración. Van a utilizar una aguja o alfiler y también un multímetro. El arnés del sensor MAF tiene 5 cables de diferentes colores. Este cable de color café o marrón es el voltaje de batería que viene de la computadora. El cable verde claro es la tierra o negativo del sensor MAF. El cable verde es el positivo o corriente del sensor MAF y también tiene integrado el sensor IA, también llamado sensor de temperatura del aire de admisión, y sus cables son el morado, que es el positivo o corriente del sensor IAT, y el cable naranja, que es la tierra o negativo del sensor IAT. Tienen que realizar 7 pruebas para confirmar que el sensor MAF funciona correctamente. En la prueba 1 ponen el multímetro en 20 voltios de corriente continua y el cable de color rojo lo colocan en la entrada que dice voltaje, ohmios y miliamperios, y el cable negro en la entrada que dice COM. Enseguida perforan con la aguja el cable verde, que es el positivo o corriente del sensor MAF, así como se los muestro, y proceden a conectar el cable rojo del multímetro en la aguja, y ahora conectan el cable de color negro en la tierra de chasis o en el poste negativo de la batería. Y el motor debe de estar completamente frío a temperatura ambiente. Enseguida abren el switch en posición on y en el multímetro les debe de marcar un voltaje de 0.3 voltios a 0.4 voltios. Les muestro. Ya abrí el switch y observen en el multímetro cómo nos aparece un voltaje de 0.35 voltios o 0.34 voltios, y eso quiere decir que está dentro del rango y significa que el sensor MAF está funcionando correctamente. La prueba 2 consiste en arrancar el motor y calentarlo a su temperatura normal de funcionamiento, que es de los 90 grados centígrados a los 100 grados centígrados, y les recomiendo que pisen el acelerador a 2000 revoluciones para que se caliente en 10 minutos, y se van a dar cuenta que ya llegó a su temperatura normal de funcionamiento, porque se va a activar el motoventilador del radiador. Procedo a encender el motor de este Nissan Tida. Y lo dejo que se caliente a su temperatura normal de funcionamiento.
Ya que está caliente el motor entre 90 grados centígrados y 100 grados centígrados, ahora sí proceden a perforar el cable verde, que es el positivo o corriente del sensor MAF, con la aguja, y enseguida conectan el cable rojo del multímetro en la aguja y el cable negro del multímetro lo conectan a tierra del chasis o al poste negativo de la batería. Y observen en el multímetro cómo nos da una lectura de 0.94 voltios o 0.93 voltios, y eso quiere decir que está dentro del rango de 0.8 voltios a 1.1 voltios, que significa que el sensor MAF está en buenas condiciones. En la prueba 3 el motor debe de estar encendido y a su temperatura normal de funcionamiento y sin pisar el pedal del acelerador. La lectura en el multímetro debe de estar entre 0.8 voltios y 1.1 voltios. En este caso nos da una lectura de 0.92 voltios o 0.93 voltios, que está dentro del rango, y enseguida van a pisar el pedal del acelerador a 4000 revoluciones por minuto y observen cómo en el multímetro va a subir el voltaje. En este caso sube a 1.76 y cambia a 1.88 voltios. Deja de pisar el acelerador y al dejar de pisar el acelerador va bajando el voltaje y regresa a 0.92 o 0.93 voltios, y así debe de subir el voltaje para que confirmen que el sensor MAF está en buenas condiciones, y debe estar dentro del rango de 0.8 voltios a 2.4 voltios. También recuerden que en esta prueba 3 el cable rojo del multímetro debe de estar conectado al cable verde, que es el positivo o corriente del sensor MAF, y el cable negro del multímetro debe de estar conectado a tierra del chasis o al poste negativo de la batería. En la prueba 4 desconectan el arnés del sensor MAF, presionan esta pestaña y jalan hacia arriba con fuerza y ya se separa muy fácilmente. Lo voltean de esta manera y ya podrán ver estos pines. Enseguida meten la aguja o alfiler en el pin 2, que está en posición horizontal y pertenece a este cable de color café o marrón. Así meten el alfiler o aguja y enseguida conectan el cable rojo del multímetro en el alfiler. Se fijan que haga bien contacto, y ahora conectan el cable negro del multímetro a tierra del chasis o al poste negativo de la batería y proceden a abrir el switch en posición on, y les debe de dar en el multímetro una lectura de voltaje de batería. En este caso me da un voltaje de batería de 12.53 voltios. Así a ustedes les tiene que aparecer para que corroboren que está en buenas condiciones el cable de color café y el arnés, y hacen que funcione correctamente al sensor MAF. La prueba 5 consiste en desconectar el arnés del sensor MAF y también desconectan este arnés de color café de la computadora, y con el motor apagado revisan que haya continuidad entre este cable de color verde claro y este otro cable también de color verde claro. Ponen el multímetro en la medición de continuidad y en la pantalla les aparece el número 1.
Cuando hay continuidad entre estos dos cables, les va a aparecer una numeración y al final 3 ceros. Van a utilizar 2 agujas o alfileres y proceden a colocar la aguja en el pin 3 del arnés del sensor MAF. Así háganlo ustedes. Recuerden que el pin 3 corresponde al cable de color verde claro. Toman la otra aguja y lo conectan en el pin número 5. Miren, vean la posición de este arnés de la computadora de color café y cuentan 5 pines: 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto pin meten la aguja o alfiler y enseguida la punta roja del multímetro la conectan a la aguja que está conectada al arnés del sensor MAF, y el cable de color negro del multímetro lo conectan a la aguja o alfiler que está en el pin 5 del arnés café de la computadora. Y observen en el multímetro cómo nos apareció una numeración y al final 3 ceros, y eso quiere decir que si hay continuidad entre este cable de color verde claro del arnés de color café de la computadora y el pin 3 que pertenece a este cable de color verde claro del arnés del sensor MAF. Si a ustedes les sigue apareciendo en el multímetro el número 1, significa que no hay continuidad, y entonces deben de revisar que no esté trozado este cable de color verde claro del arnés del sensor MAF, y también revisen este cable también de color verde claro del arnés de color café de la computadora. En la prueba 6 también revisen que haya continuidad entre este cable de color verde del arnés del sensor MAF y este cable de color verde del arnés café de la computadora. Procedo a meter la aguja o alfiler en el pin 4 del arnés del sensor MAF, que corresponde a este cable de color verde. Recuerden que es la entrada que está en posición horizontal. Miren, ya que metieron el alfiler, enseguida meten el otro alfiler en el pin 4. Observen la posición de este arnés de color café de la computadora y cuentan 4 pines: 1, 2, 3, 4. Al cuarto pin meten la aguja, así como se los muestro, que pertenece a este cable de color verde, y ahora sí conectan el cable rojo del multímetro a la aguja que está en el arnés del sensor MAF, y el cable negro del multímetro lo conectan a esta aguja que está en el pin 4 del arnés de color café de la computadora, y les tiene que aparecer una numeración y por último 3 ceros. Observen cómo apareció la numeración en el multímetro y al final 3 ceros, y eso quiere decir que sí hay continuidad entre estos dos cables. Si a ustedes les sigue apareciendo en el multímetro el número 1, significa que no hay continuidad, y entonces tienen que revisar que este cable de color verde del arnés del sensor MAF no esté trozado o esté haciendo falso contacto, y también revisen este otro cable de color verde del arnés café de la computadora que no esté trozado o haciendo falso contacto. Por último, en la prueba 7, desconecten este arnés de color gris de la computadora y revisen que haya continuidad entre este cable de color rosa que se ve al fondo. Les muestro, miren,
este de aquí, y este cable de la unidad IPDM de color verde que está en la tercera entrada de este arnés de color blanco. Nuevamente utilizan las dos agujas o alfileres y observen la posición del arnés gris de la computadora, y este es el pin donde deben de meter de esta manera la aguja que corresponde a este cable de color rosa que está en el fondo. Ya que metieron así el alfiler, enseguida conectan el cable negro del multímetro y enseguida conectan el cable rojo del multímetro a el cable verde de la unidad IPDM, este que se alcanza a ver. Recuerden que está en la tercera entrada del arnés blanco, y observen en el multímetro cómo nos aparece una numeración y al final 3 ceros, que significa que si hay continuidad entre estos dos cables. Si a ustedes les sigue apareciendo el número 1 en el multímetro, entonces significa que no hay continuidad entre este cable y este otro cable, y tienen que revisar el cable de color rosa de este arnés gris de la computadora, que no esté trozado o esté haciendo falso contacto, y también revisen este cable de color verde de la unidad IPDM, también no debe de estar trozado o haciendo falso contacto. Ya para terminar, cuando el voltaje del sensor MAF no coincide con el de las pruebas que les acabo de enseñar, entonces deben de revisar lo siguiente: que el sensor MAF no esté sucio, y límpienlo con un limpiador especial para sensor MAF que venden en cualquier refaccionaria. También revisen los 4 tornillos que están conectados a tierra de la carrocería, que este es uno, aquí hay 2 abajo del múltiple de admisión, y el cuarto tornillo está en esta parte de aquí de la carrocería. Limpien muy bien esos 4 tornillos. También revisen el conducto de aire que no esté aplastado o roto y haya fuga de aire de admisión. Revisen el filtro de aire, si está sucio reemplácenlo, y también reemplacen el sensor MAF o sensor de flujo de aire, porque puede estar abierto o en cortocircuito. Y esto a su vez va a provocar en el motor las siguientes fallas: al pisar el pedal del acelerador no pasa de 2400 revoluciones, aceleración lenta, pérdida de potencia del motor, consumo excesivo de gasolina, salida de humo negro por el tubo de escape, olor a gasolina por el tubo de escape, relanti inestable, motor no enciende a la primera, retraso de aceleración al pisar el pedal, y se va a prender el testigo del check engine de color amarillo que está en el cuadro de instrumentos, y ya no se va a apagar. Y si ustedes escanean su auto, les va a aparecer el código de avería P0102, que significa que se envía un voltaje bajo desde el sensor MAF hacia la computadora, y también va a aparecer el código de avería P0103, que significa que se envía un voltaje alto desde el sensor MAF hacia la computadora. En otro video que pueden encontrar en mi canal, les enseño cómo probar el sensor IAT, también llamado sensor de temperatura del aire de admisión, que va integrado al sensor MAF. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios, y por favor regálenme un like. Gracias.